Juan Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes. Bueno, nos escucha. Y a Alicia también un saludo grande. Gracias por atendernos. Bueno, en principio un poco anticipando, ¿qué son este tipo de encuentros? ¿Qué significa una asamblea para un mecanismo como este? En primer lugar, es la posibilidad de encontrarse o reencontrarse, ya vamos por varios años de hacerlo, todos los actores del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Nosotros somos un Comité Nacional de Prevención de la Tortura que, desde la designación hasta su marco de actuación, está definido por el protocolo facultativo de prevención que firmó la Argentina con Naciones Unidas, con su Comité de Prevención, a partir de la Convención que también firmó, y el mandato que tenemos, más allá de hacer inspecciones, relevamientos, monitoreos en los lugares de detención por causas penales, pero no solamente por causas penales, sino todos los lugares donde el Estado legitima condiciones de habitación en situación de detención de personas, puede ser relevado por nosotros para que se cumplan determinados estándares internacionales en el tratamiento de estas personas. Ello incluye centro de recuperación de adicciones, centro de niñeces, centro de tercera edad, centro de salud mental, con lo cual el marco de actuación es muy amplio. Pero la tarea más importante que tenemos nosotros, estratégicamente hablando, para establecer políticas de prevención en lugares de detención, es la conformación de un Sistema Nacional de Prevención, que involucra al Comité Nacional como pilar, a organismos públicos estatales, con los que tenemos convenios firmados en muchas provincias, y van desde universidades hasta entes gubernamentales para elaborar políticas de prevención, entes públicos no estatales y organizaciones de sociedad civil. Trabajamos con las universidades, trabajamos con organizaciones de sociedad civil, trabajamos con asociaciones de jueces de ejecución penal, firmamos convenios de intercambio y reciprocidad para no solamente para la información, sino para establecer protocolos de actuación. Y en definitiva nos parece lo más importante dejar estructurado en la República Argentina un sistema nacional de prevención donde los actores con espíritu de colaboración y cooperación, como manda nuestra ley de funcionamiento, se conozcan, se encuentren y trabajen reforzando sus marcos de actuación con el aporte que puedan recibir de otras experiencias y rescatando buenas prácticas a lo largo y a lo ancho del país y compartiéndolas, porque los problemas los conocemos, los diagnósticos son siempre muy complicados, son muy preocupantes, entonces hay que buscar la forma de que las buenas prácticas que van funcionando bien en distintos lugares del país se reproduzcan, se fortalezcan y sean una normalización que antagoniza con esa visión estereotipada de los lugares de encierro. Así que se realizan distintas mesas. Esta va a ser una oportunidad muy especial para el Comité Nacional y la Asamblea del Sistema Nacional, porque está bien auspiciada con el respaldo de Naciones Unidas a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Va a participar el representante para América del Sur, Jan Yaraf, en la Asamblea, tanto en la apertura como en el cierre, y va a tener la oportunidad cada uno de los participantes de la Asamblea de tener una escucha, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, no solo sobre el estado de situación de su ámbito de actuación, sino también tratar de unificar un criterio de diagnóstico compartido para todo el mapa nacional. Pero fundamentalmente buscando el respaldo de Naciones Unidas en protocolos de actuación que en un contexto difícil en la República Argentina y otros países en la región requieren ese compromiso de Naciones Unidas para resguardar la tarea de todas estas organizaciones que tienen que trabajar muchas veces en condiciones muy hostiles en distintos rincones de la República Argentina. Ahí quería que nos detuviéramos un poco, Juan Manuel. Usted usó la palabra diagnóstico. ¿Podríamos pluralizar, es decir, diagnósticos a lo largo de la historia de estos últimos tiempos de la Comisión? ¿Cómo ha ido siendo cada vez ese diagnóstico? ¿Hemos tenido alguna mejoría y en qué direcciones? Es interesantísimo esto, porque nosotros actuamos con las personas que están en situación de encierro,
con quienes están llamados a su resguardo o custodia, y con los actores de distintas jurisdicciones y competencias del Estado Nacional y de Estados locales que comparten una misma realidad preocupante. El caso es que vemos sobrepoblación, hacinamiento, en este caso en lugar de encierro por cuestiones penales, en donde las políticas de tratamiento, las políticas mal llamadas de tratamiento, porque hoy se está discutiendo hasta eso, hacen muy difícil la reinserción que manda la Constitución al Estado a intentar cuando se condena a una persona a la privación de libertad. Las cárceles no son para castigos, sino para recuperar a las personas y reinsertarlas en la sociedad. Pero el hacinamiento, la sobrepoblación, hace que no haya espacios adecuados para el tratamiento penitenciario, así está estipulado en la etimología, esto también hay que cambiarlo, porque lo que permite la recuperación de las personas es el acceso a la educación, el acceso a posibilidades de trabajo, intramuro y extramuro. Para eso tiene que tener acceso a la salud, tiene que tener espacios adecuados y tiene que tener además personal adecuado para estas políticas de tratamiento intramuros y también de extramuros. Nosotros trabajamos con cooperativas que trabajan dentro del lugar de encierro y también con cooperativas que son los primeros que reciben a las personas que obtienen su libertad. Pero eso se dificulta mucho por la sobrepoblación, por el hacinamiento, por la falta de espacios adecuados, y creo que todo esto es por consecuencia de políticas criminales erráticas, pero que encontraron siempre en la prisionalización y en el encierro la única alternativa a un fenómeno de tipo social, en donde en aras de la seguridad se busca esta alternativa fácil, efectista, agudizada por la prensa muchas veces, que a los decisores políticos les llevan a tomar este tipo de decisiones, y que en definitiva tienen un resultado para todos los sectores políticos cuando gobiernan, en donde tienen que hacerse cargo de una situación prácticamente explosiva en muchas jurisdicciones, en algunas más que otras, y que son producto de errores propios del sistema político, del sistema legislativo. Eso nos lleva a nosotros a discutir también ahora en el Congreso, cada vez que hay proyectos de leyes en materia de política criminal, política de ejecución penal o política de seguridad, los textos de los proyectos. Por dar un ejemplo, este proyecto que vino dando vuelta de baja de imputabilidad a los menores de edad, nosotros vamos y les contamos primero dónde están hoy los menores de edad que están en situación de encierro. Entonces, en la teoría de un proyecto o en un espacio cerrado como puede ser una comisión de un congreso, nos está viviendo la realidad actual de cómo está hoy el sistema de encierro de minoría en Argentina, y lejos entonces se puede, más allá después de hablar el tema de la edad, de los convenios internacionales, de convenciones, hoy por hoy la Argentina no está en condiciones ni siquiera de plantearse eso, porque las jurisdicciones no están en condiciones después de hacerse cargo de sus consecuencias. Quiero decir con esto, para ser concreto, el diagnóstico es que la sobrepoblación, el hacinamiento, las políticas de prisionerización y endurecimiento de todas las medidas que por presión de una sociedad contaminada por una prensa también que va en ese sentido, termina siendo un problema para todos los que administran y gestionan las provincias y también el Estado Nacional. El Estado Nacional no tanto, porque el sistema federal tiene una lista de delitos mucho más reducidas, que llevan a las personas a estar en situación de privación de libertad, pero en las provincias es mucho más preocupante el sistema. En los otros lugares de encierro, que no son por cuestiones penales, siempre nos encontramos con las limitaciones presupuestarias y la precariedad de medios con las que tiene que trabajar la gente que se encarga, por ejemplo, de los centros de niñeces, los centros de recuperación de adicciones, que son habilitados por el Estado, los centros de tercera edad, etcétera. Así que bueno, más allá de todo esto, que es el diagnóstico que en todas las asambleas aparece, compartimos buenas prácticas y protocolos de adaptación conjunto
que nos permiten hacer más eficiente nuestra tarea, no solo nosotros, sino cada una de las organizaciones que participan en este esfuerzo. Juan Manuel, y ahí todo este proceso de encarcelamiento masivo, el crecimiento de la prisionización, como planteás, ahí hay un rol fundamental del Poder Judicial. ¿Cómo es el trabajo ahí? No sé, ¿hay una interpelación de parte de ese Poder Judicial ante este escenario? Nosotros cada vez que vamos a las provincias tenemos reuniones con los representantes de los tres poderes ejecutivos, en lo que la atañe ejecutivo, que es la administración y gestión de los lugares, los legislativos, donde advertimos las consecuencias prácticas que viene teniendo la República Argentina, y estamos por terminando un trabajo en donde vamos a mostrar que el objetivo de la seguridad, lejos de lograrse, con este método se debilitó, y lo único que trajo como consecuencia son estas situaciones que describo. Y en el caso del Poder Judicial, permanentemente, por eso firmamos un convenio ahora con los jueces de ejecución penal, venimos trabajando con ellos, donde hay, lamentablemente estamos trabajando para que haya una ley que permita que haya jueces de ejecución penal, para que por lo menos los jueces de ejecución penal cambien la perspectiva y la percepción de cómo abordar estas realidades. En el resto del Poder Judicial, ¿qué encontramos? Encontramos que el sistema de defensa siempre es el patito feo, sí, en el Poder Judicial. El sistema de acusación, los fiscales son los más protegidos, y los jueces son muy reacios a romper con paradigmas que lamentablemente traen como consecuencia también estas situaciones que describimos. Nos entrevistamos en la provincia con las máximas autoridades del Poder Judicial, en este caso con los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Hay distintas realidades, pero tratamos de encontrar una percepción también por parte de ellos, para que baje en línea al resto de los tribunales, de cómo abordar estas situaciones con concepciones más modernas, más efectivas que efectivas, y que protegen la dignidad de la persona humana, sus derechos, resguarden sus derechos, y que además sean conscientes que el paradigma de la seguridad no se resguarda de este lugar. Tenemos situaciones muy complicadas. Ahí se nos está como perdiendo un poquito la comunicación, no sé si vos nos escuchás bien. Yo sí. Ahí. No, que tenemos situaciones muy complicadas, en situaciones como Santa Fe, Tucumán, sí, jurisdicciones muy complejas, en donde este método de buquelización pareciera ser una salida agradable para la sociedad, pero es un grave problema para todos los actores del sistema, inclusive del sistema de administración y gestión política, la que a la larga o a la corta tiene que hacerse cargo de los graves problemas que implican sus desaciertos. Pensaba un poco en esto decías jueces de ejecución penal, un poco para explicarle también a nuestros oyentes qué funciones tiene un juez de ejecución penal en la provincia de Misiones. Por lo que nos dicen, es una faltante también esto, ¿no? ¿Qué hace un juez de ejecución penal y qué aportaría? Bueno, yo decía que lamentablemente en la provincia de Misiones no existe esa figura. Conversé y con varios legisladores provinciales para que tomen referencia de otras jurisdicciones donde ya tienen jueces de ejecución penal, y el juez de ejecución penal es el responsable del Poder Judicial de supervisar el cumplimiento de la pena por parte de las personas privadas de la libertad en carácter de condenado, pero garantizar fundamentalmente que se cumplan con todos los requisitos legales para la recuperación de esa persona para la sociedad, mediante una serie de derechos que le tiene asignada la ley. Las personas privadas de la libertad en carácter de condenado perdieron eso, la libertad, pero no perdieron un conjunto de otros derechos que cuando tienen que hacerlo valer o cuando tienen que pedir su resguardo, en los casos de provincias que los tienen, acuden al juez de ejecución penal. Por eso es importante que provincias de Misiones se pongan en línea con el resto de las jurisdicciones nacionales y traten bueno, todavía no hay un proyecto, pero sí creo que puede haber algunos anteproyectos con material que nosotros mandamos a la provincia. En síntesis, que entienda la audiencia, es el que supervisa las condiciones en que se ejecuta el cumplimiento de la pena por parte de las personas que fueron condenadas por el Estado. Juan Manuel, muchos legisladores están proponiendo modificaciones a la legislación penal
que aumentarían la cantidad de detenidos casi de inmediato, apenas se promulguen, en la hipótesis de que lo hagan. Y una de las cosas que nos decía recién es como diagnóstico el tema del hacinamiento. Esto parecería va a agravarse, digamos. ¿Qué puede hacer la comisión, el comité en este sentido? Nosotros en nuestra tarea diaria, como decía hoy al principio, nos damos ahora el debate en el Congreso. Vamos a las comisiones y le damos no solamente el punto de vista de la Comisión del Comité Nacional, sino de Naciones Unidas, los compromisos internacionales y las experiencias concretas y los resultados concretos que tienen este tipo de políticas. En este caso, nosotros, cuando sabemos que se va a tratar de un proyecto de estas características, pedimos, a veces invitan instantáneamente, otras veces pedimos nosotros que nos inviten y participamos en el debate en comisión y le damos toda la información, le damos todo el material que requieren los legisladores para el abordaje de este tipo de temas. Porque en verdad ya hay suficiente experiencia en nuestro país, hay que irse a otros países, para ver la ineficacia de estas políticas criminales. La política criminal del Estado tiene que ser una política inteligente y ajustada a la realidad socioeconómica y sociopolítica del Estado. Y también las políticas legales de la ley de ejecución y las leyes penales en general. Ahora se está trabajando todavía en un proyecto de reforma del Código Penal. Cada vez que en comisión nosotros tomamos nota, se va a tratar un proyecto de esto, vamos y nos involucramos en el debate legislativo. Y no le llevamos solamente posiciones teóricas de nuestros equipos técnicos, sino las consecuencias prácticas de lo que se sanciona en el Congreso a los 4 o 5 años y a veces en mucho menos tiempo. En el caso del endurecimiento de los protocolos como este que mencionaban al principio, nosotros estamos extendiendo nuestra actuación ahora a la supervisión y control y monitoreo de la protesta social. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tratar mañana en el Consejo Federal, que vienen todos los mecanismos locales de la Argentina, espero que le den misiones también. Vamos a tratar mañana un concepto ampliado, legitimado por Naciones Unidas, de lo que se interpreta como detención. Del momento que alguien en la vía pública impide el libre tránsito a una persona, nosotros podemos considerar que está siendo detenida y tenemos que supervisar que tenga todas las garantías y resguardo en el ejercicio de su derecho por parte de la autoridad que lo está haciendo. En el caso de la protesta social, que nos hace hacer esto, monitoreamos el uso de armas que está utilizando la gente que está a cargo del operativo, qué tipo de armas, qué tipo de fuerza, con qué tipo de despliegue, y después la actuación efectiva. Mañana mismo yo creo que tengo que declarar la bicameral de inteligencia también, porque está haciendo una investigación del tratamiento que tuvieron las personas detenidas en las últimas marchas y preguntas inapropiadas que recibieron de carácter político en los lugares donde estuvieron detenidas. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Cuando tomamos nota que están deteniendo a una persona, controlamos eso ahí en el lugar de los hechos, e inmediatamente articulando con la comisión acá de la Capital Federal, la Defensoría de la Ciudad y la Defensoría General, vamos a los lugares a donde son trasladadas estas personas, y otras veces vamos hasta el lugar final, porque le trasladan 2 o 3 veces hasta llegar al último lugar, ¿no es cierto? Y ahí vemos entrevistas que tenemos con ellos, que son siempre voluntarias, pero también absolutamente discretas y sin personal de seguridad, todo lo que tiene que ver con el tratamiento y el cumplimiento de la obligación del Estado de resguardar sus derechos. Y esto se agudizó tanto en los últimos tiempos, en las últimas marchas, que elaboramos un protocolo de actuación para que todos los mecanismos de todas las jurisdicciones del país sepan cómo actuar en la calle y ante las primeras instancias las personas detenidas por la social a partir del protocolo Bullrich. Y este protocolo lo conoce la Asociación para la Prevención de la Tortura y ahora lo traduce a 3 idiomas para hacerlo extensivo a otros países, un trabajo que hicimos aquí en Argentina. Y el último trabajo que hicimos para el Congreso es definir el cupo carcelario, definir los criterios para establecer cupos carcelarios. En la Argentina tiene que cumplir con determinados criterios para establecer los cupos carcelarios. ¿Qué quiere decir esto? El espacio destinado a albergar personas, que no es solamente una cuestión de dimensiones geográficas,
sino también tiene que ver con que haya luz, con que haya circulación de aire, con que haya baños apropiados. Bueno, es un camino que iniciamos hace 7 años. Preguntaba Miguel cómo veo en 7 años. Veo claroscuro, como todo lo que ocurre en la realidad, ¿no? La parte oscura siempre la compartimos, en la asamblea siempre aparecen en las mesas, trabajamos en varias mesas en este sentido, pero nosotros tratamos que el esfuerzo compartido de los actores del sistema vaya llevando luz a tanta oscuridad, porque hay que romper también con ese paradigma de lugares de encierros de tipo medieval, encerrados en sí mismos y totalmente ajenos al resto de la vida social. Los lugares de encierro son parte de la sociedad, son paridos por la sociedad, son sostenidos por la sociedad, y la sociedad en su conciencia social, mala o buena, tiene que hacerse cargo que existen y son parte de la sociedad. En ese sentido, queremos abrirlo para que se ingrese no solamente a supervisar las condiciones de exención, sino que se ingresen con actividades que lleven educación, que lleven posibilidades de aprendizaje de oficio, que lleven un montón de alternativas que existen y que son muy buenas y que rompen con ese estereotipo que se tiene a través de televisiva y alguna imaginería popular de conocer los lugares, que en verdad en algunos casos son, no tanto como se muestran así, pero que hay que cambiarlos permanentemente, ¿no? Para mejorar como sociedad. Juan Manuel, seguramente vamos a volver a charlar, sobre todo después de la asamblea, y además un poco pensando también en una convocatoria que está abierta, de la que también pueden participar las universidades, así que ya vamos a tener tiempito para profundizar. Mil gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes y gracias por acordarse de que esta tarea para nosotros es importante y hacerlas visibles misiones en mi provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Juan Manuel Irrazábal preside el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Lleva varios años en ese comité, hay que decirlo. 7 dijo, ¿no? Sí, y en este caso lo que estamos anticipando es la asamblea federal, la asamblea anual que se va a hacer el día 4. Previo a eso se va a reunir, lo decía él, se va a reunir mañana el Consejo Federal, donde están los mecanismos locales. Sí. No todas las provincias tienen aún mecanismos locales.